en este vídeo un poco los fundamentos de las redes neuronales artificiales. En primer lugar, en cualquier curso o cualquier libro que veáis de redes neuronales, siempre dedica un apartado a decir que una red neuronal es un modelo que está bien inspirado, que tiene algún tipo de inspiración en cómo son las neuronas. Yo desde luego no lo veo así, yo solo lo veo como operaciones de matrices y funciones sobre matrices. Pero esto hay que contarlo. Más aún ahora que que en los últimos años cada vez son más complejas las nuevas arquitecturas y cada vez se parecen menos. En primer lugar vamos a ver el perceptrón, que es la unidad mínima de toda red neuronal. ¿En qué consiste el perceptrón? Pues el perceptrón tiene unas entradas, que son las entradas al modelo. Por ejemplo, si estamos prediciendo el precio de una casa, pues sus metros cuadrados, su localización o lo que sea. Unos pesos asociados a cada entrada que se suman, es decir, una suma ponderada, y luego pasan a través de una función de activación, que puede ser lineal o no lineal. Las entradas se pueden poner de manera vectorial, igual que los pesos, entonces tendríamos que nuestra salida es una función de activación g sobre la suma ponderada de los pesos por los inputs, que serían las features del modelo, como cualquier modelo de Machine Learning. Esto se puede poner de manera vectorial, como el producto traspuesto de los pesos por la entrada x. Es decir, un perceptrón consta de una combinación lineal de unas entradas con unos pesos, una función de activación y una salida. Si recordáis, si yo pongo esa función de activación una sigmoide, aquí tendré una regresión logística. Es decir, la sigmoide de la suma ponderada de las entradas. W0, a lo mejor en otros cursos de Machine Learning lo habéis visto como beta. Aquí se va a usar W para los pesos. Entonces tendré la sigmoide del producto escalar de los pesos y las entradas. La salida será la probabilidad de que mi entrada pertenezca a una clase, es decir, para clasificaciones binarias. Por ejemplo, si yo lo que quiero ver es si en un cliente de mi empresa, yo tengo una telefónica, se va a ir o no de la empresa. Pues aquí puede ser la edad, los ingresos y el número de llamadas que ha tenido este último mes. Pues yo quiero modelar la probabilidad de que se vaya, que sería la clase 1, y respecto a la clase 0, que es que se quede. Y eso, una regresión logística sería la sigmoide. Es decir, un perceptrón con una función de activación sigmoide será una regresión logística. Lo mismo sucede si ponemos una regresión lineal. Si ponemos una función lineal, es decir, la función identidad, tendremos una regresión lineal. Vamos a ver algún ejemplo de cómo funciona. El ejemplo más sencillo. Aquí tenemos dos entradas. El x sub 0 ya lo vamos a poner como el bias, con b. Tenemos dos entradas y cada una un peso correspondiente. Aquí el peso 1 y peso menos 1. La salida, si tenemos una sigmoide, va a ser la sigmoide del producto escalar de las entradas por sus pesos más el bias. Imaginamos que estamos en el caso de detección de si un cliente se va a ir. Pues aquí puede ser la edad y aquí los ingresos. Se multiplicaría por su peso y este por su peso. Para dar una salida, que será la sigmoide de x1 menos x sub 2 menos 1. Si lo representamos en un gráfico, la clase azul sería la clase 1 y la clase 0 sería la otra. Aquí tenemos la frontera de decisión, como cualquier regresión logística, que sería la recta x1 menos x2 menos 1 es igual a 0. Si vemos algunos puntos, por ejemplo el punto menos 1, 1. Menos 1, menos 1, menos 1 es menos 3. La sigmoide menos 3 es 0,05. Es decir, la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 es 0,05. Es decir, pertenece a la clase 0. Cuanto más lejos esté, más probabilidad tendrá de pertenecer a la clase 0. Si cogemos otro punto dentro de la clase azul, el 1 menos 1. 1 menos 1 menos 1 es 1. La sigmoide de 1 es más o menos 0,75. Por lo tanto, la probabilidad de pertenecer a la clase 1 será aproximadamente 0,75. En la frontera de decisión, el punto menos 1 menos 2, menos 1 menos menos 2 menos 1 es 0. La sigmoide de 0 es un medio, por lo tanto ese tendrá la probabilidad un medio. No está ni en la una ni en la otra. Esto es el perceptrón más sencillo, con una sigmoide. Claro, puedo tener más de una salida. Entonces, aquí tendremos diferentes pesos para cualquiera de las funciones de las neuronas de salida. Esto, cada una de estos círculos lo vamos a llamar una neurona, que será como un perceptrón. Pues aquí para la entrada, para las entradas y la neurona de salida 1, vamos a tener una salida, la llamamos la salida A de activation. Vamos a tener
la función de activación de la suma ponderada de las entradas por su peso correspondiente. X1 con W11, X2 con W12 y X3 con W13. Más su bias correspondiente, como si fuera un perceptrón solo. La otra salida, pues será la función de activación de la suma ponderada de los otros pesos. W21 por X1, W22 por X2 y W23 por X3. Esto lo podemos poner en un corchete y esto sería como los sistemas lineales. Tenemos la salida A1 y A2. Y si os acordáis, los sistemas lineales los podemos ver como matrices. Entonces yo tendría A, el vector A, que es A1, A2, será la función de activación de esta matriz por las entradas más los bias. Es decir, de la matriz de los pesos, que vamos a llamar W, más el bias. Y a esa última capa ya le podemos añadir una capa más. Y esto ya sería la red neuronal más sencilla, que va a tener una capa. Esto será una capa oculta. ¿Qué pasa? Aquí tenemos unos pesos para la primera capa y luego también unos pesos para la segunda capa. La activación 1, porque aquí va a tener varias, va a ser la función de activación de los pesos de su capa con superíndice 1, más el bias, que tendrá dos bias, con su función de activación. Y luego la siguiente capa será lo mismo. Será los pesos de la capa 2 por la activación de la capa anterior más el bias de esta, que el bias de esta va a tener una dimensión solo. Es decir, podemos desplegarlo y ver que la salida va a ser W2 por la salida anterior, que también era la salida de esta, que será los pesos 1 por el subías más el bias del 2. Entonces, esto, cada vez que tenga más capas, va a ser una aplicación de función sobre función sobre función. Entonces, esto es lo que se va a llamar el multilayer perceptron, que se puede llamar red densa, red fully connected, feed forward. Lo que vamos a tener es una serie de capas, la capa de entrada, el hidden layer, que van a ser las capas ocultas, y la capa de salida. Habrá que ver la importancia que tiene, lo veremos en las funciones de activación, cada una de las capas. Vamos a nombrar los pesos de cada capa con un superíndice, W1, W2 y las activaciones lo mismo. Una cosa que hay que ver es que las funciones de activación en las capas ocultas nunca deberemos usar las funciones lineales, porque se puede mostrar que si aquí ponemos una función lineal y aquí otra función lineal, es como si solo hubiéramos puesto una capa lineal. Entonces en esta tendremos que poner, por ejemplo, la sigmoide. Vemos que la activación de cada capa es la función de activación por los pesos de esa capa por la anterior, más un bias. O sea, será la multiplicación de este por este, más el bias. Lo podemos desplegar y vemos que la activación de una capa es la función de activación de los pesos de la capa por la anterior. Entonces va a ser una aplicación de funciones. Y nosotros vamos a ver simplemente que nuestra red es una aplicación, es una función de los pesos sobre las entradas. Luego veremos que hay muchos tipos de arquitecturas, como las convolucionales, las recurrentes, que iremos viendo a lo largo del curso.